Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad para poder trabajar con ustedes el curso de Biología con los estudiantes de quinto de primaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, que nos ayuda, que nos bendice con la salud, que nos da la oportunidad de conectarnos a través de esta plataforma, vamos a iniciar nuestra sesión. Sin antes conocer primeramente el propósito. Ustedes saben que toda sesión tiene su propósito. Y el propósito del día de hoy es que al término de la sesión, ustedes, queridos estudiantes, estarán en la capacidad de comprender, de conocer la composición y la formación de los suelos, sus características e importancia para la vida de los seres vivos. ¿Correcto? ¿Qué tendrá que ver el suelo? ¿Cómo se habrá formado el suelo? ¿Siempre habrá existido tal como los tenemos ahora? ¿Toda la composición del suelo tendrá la misma forma, los mismos componentes? Esto lo vamos a entender al final de la sesión. Y para que ustedes puedan lograr este propósito, queridos estudiantes, tenemos que estar atentos. ¿Correcto? Muy bien, empezamos entonces. Suelos, tema 23. Definición. Se denomina suelos a la parte superficial de la corteza terrestre. Es la parte superficial, ¿correcto? Biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre ella. El suelo forma la capa sólida de la planada llamada litosfera. La ciencia que estudia los suelos es la edafología. ¿Correcto? Entonces, el suelo dice que es la parte superior de la corteza terrestre. Se dice que es biológicamente activa porque ahí nacen las plantas que son seres vivos, ¿correcto? En la parte superior del suelo. ¿Cómo se forma? Dice, de la desintegración o alteración física de las rocas. Si nosotros nos damos cuenta, y ahora lo vamos a ver, en la parte del fondo hay rocas. Entonces, cuando estas rocas se descomponen o tienen alguna alteración física o química, va originando los suelos. ¿Correcto? ¿Qué parte forma de la corteza terrestre los suelos? Forma la parte de la litosfera. ¿Correcto? Y la ciencia que estudia los suelos se llama edafología. La edafología. Muy bien. Continuamos entonces. Conservación del suelo. Miren, queridos estudiantes, nosotros, la actividad y la vida va a depender bastante del suelo. ¿Por qué? Porque los primeros productores, los primeros en la pirámide nutricional o la pirámide alimenticia son los vegetales. Son los productores, los que producen sus propios alimentos. ¿Y ellos dónde nacen, dónde crecen, dónde se desarrollan? En el suelo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, tenemos que conservar los suelos. La conservación de los suelos se logrará con la educación de las personas. Todos debemos estar educados y tener que respetar el suelo. Debemos tener en cuenta que el suelo se forma durante un lapso de miles de años. El suelo no se ha formado de un momento a otro. Para poder formarse el suelo ha pasado miles y miles de años. Gracias a la acción de factores como el viento, la temperatura y el agua. Estos lentamente van desmenuzando las rocas hasta reducirlas a pequeñas partículas que al unirse con el resto de plantas y animales forma el suelo. En la parte del fondo son las rocas. Estas rocas se han ido descomponiendo, se han ido desintegrando y
con los restos de las plantas, de los animales, se ha ido formando esta capa que se conoce como suelo. ¿Correcto? Una vez que se formó el suelo, ¿no? Es protegido y conservado por la vegetación que crece sobre su superficie. Cuando el hombre corta los árboles y deja expuestas las partículas del suelo a la acción del sol, el viento y el agua, se produce la temida erosión. La capa vegetal es arrastrada hacia el fondo de los océanos y aquellos terrenos fértiles quedan transformados en desiertos. Dicho empobrecimiento del suelo también es causada por deshiervar con azadón, por las quemas, por el uso exagerado de herbicidas, fertilizantes, entre otros. Para detener la destrucción de este recurso, se hace urgente iniciar la plantación de árboles y la defensa de los bosques nativos. El agricultor debe adquirir la sana costumbre de rotar los cultivos, de trazar los surcos en sentido diferente a la pendiente del terreno, de plantar barreras vivas para evitar el rodamiento de las partículas. De todos es el compromiso de proteger las fuentes de agua, como los ríos y quebradas, conservando toda vegetación de la cuenca. Miren, niños, nuestro suelo es sumamente importante, como íbamos diciendo, porque en el suelo se va a formar la vegetación, va a ser el lugar donde van a crecer las plantas. Y las plantas son los primeros productores, son los primeros seres de la cadena alimenticia. Si no hay plantas, no habría animales herbívoros, como el conejo, como la res, como el carnero, etc. Y si no hay animales herbívoros o herbívoros, no habría los carnívoros, porque no tendrían que comer, y así la cadena empezaría a desaparecer. Entonces, es sumamente importante la conservación del suelo. Y para ello, dice que debemos evitar el talar, el cortar árboles, porque van a proteger los suelos. Si nosotros quemamos, se está también perjudicando los suelos. Si nosotros cortamos los árboles o utilizamos herbicidas, fertilizantes, estamos contaminando el suelo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver. ¿Cómo se formará el suelo? ¿Cuál será el origen del suelo? A ver. Vamos a empezar a leer. A ver. La formación del suelo es un proceso en el que las rocas se dividen en partículas menores, mezclándose con la materia orgánica en descomposición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos del hielo y deshielo, por las lluvias y por otras fuentes del entorno. El lecho de roca madre se descompone cada vez en partículas menores. Estas rocas que están al fondo, esta se conoce como roca madre. Cuando estas rocas se empiezan a descomponer, ya va formando partículas más pequeñas. ¿Correcto? Los organismos de la zona contribuyen a la formación del suelo, desintegrándolo cuando viven en él y añadiendo materia orgánica tras su muerte. Al desarrollarse el suelo, se forman las capas llamadas horizontes. Entonces, cuando en él la superficie empiezan a poblarse, empiezan a vivir los seres, animales, vegetales,
los desechos que ellos van eliminando va también nutriendo, va formando el suelo. Muere un animalito, el animalito va a ser enterrado y va formando materia orgánica, va abonando la tierra. Entonces ya se va a formar las capas, se va a formar los horizontes. Los horizontes se conocen como capas que forman el suelo. Muy bien. Seguimos entonces, a ver, con la siguiente parte. Después de las capas, tenemos el horizonte. El horizonte A. El horizonte A, más próximo a la superficie, o sea, esta es la superficie, el horizonte A es el que está más cerquita a la superficie. Suele ser más rico en materia orgánica, por eso nacen ahí los vegetales, porque ahí es una zona orgánica como el humus. El humus se forma por la descomposición de la materia orgánica, las cáscaras, las plantas, los seres vivos que fallecen o mueren, van alimentando y todo eso va formando la tierra nutritiva o el humus o la materia, la capa orgánica con materia orgánica. Mientras que el horizonte C contiene más minerales y sigue pareciendo a la roca madre. El horizonte C es la parte que está más al fondo. ¿Ya? Es donde hay más rocas, donde no hay materia orgánica, todo es materia inorgánica y tiene más semejanza a la roca madre. Con el tiempo, el suelo puede llegar a sustentar una cobertura gruesa de vegetación, reciclando los residuos de forma efectiva. Conforme va nutriéndose el suelo, cada vez más va a hacerse más poblada, va a hacerse más rica en nutrientes y por lo tanto va a permitir que muchos seres vivos, entre ellas las plantas, puedan desarrollarse. ¿Correcto? Entonces, de esa manera se van formando los suelos. Los suelos se van a formar por la desintegración de las rocas. Las rocas, por el hecho de los años, miles de años que van pasando, el viento, la temperatura, el calor, el agua va a desintegrar y va formando esta capa superior, que conforme van viviendo ahí los seres vivos, van a ir nutriéndolo de materia orgánica y poco a poco se va a convertir en un lugar donde pueden hacer mucha vegetación porque tiene una gran cantidad de materia orgánica que sirve de alimento para las plantas. Muy bien, continuamos ahora. Seguimos con la formación de los suelos. 4 entonces. Cuando el suelo es maduro, suele contener el horizonte B, donde se almacenan los minerales. Primero tenemos el horizonte A, que es la parte más nutritiva, digamos, con bastantes sustancias orgánicas. El horizonte B, dice que es la que está debajo, ¿no? Es donde va a almacenar una gran cantidad de minerales. Luego, los componentes del suelo maduro están dispuestos en una serie de zonas denominadas horizontes edáceos o perfil. Estos horizontes nos indican el grado de desarrollo de cada uno de ellos. Tienen distinta textura y composición que varían en los distintos tipos de suelo. La mayor parte de los suelos maduros poseen al menos 3 de los horizontes posibles, pero algunos suelos nuevos o poco desarrollados carecen de ellos. Se pueden identificar los grupos de horizontes orgánicos y minerales. Entonces, el suelo va a estar formado por capas. El horizonte A, horizonte B, horizonte C y horizonte D. ¿Correcto? Acá es el horizonte D. En el horizonte D es donde se forma, está la roca madre. Ahí está la roca madre. El horizonte C encuentra ya rocas que se están descomponiendo, que son de la roca madre.
El suelo, el horizonte B, donde ya se va a poner la presencia de sustancias minerales. Y el horizonte A, donde hay una gran cantidad de sustancias orgánicas. Y la que está sobre el horizonte A se llama el horizonte O, que es el suelo orgánico, donde nacen las plantas. Muy bien. Seguimos. A ver. Ahora vamos a entender mejor a través de este gráfico lo que es los horizontes o los estratos o las capas del suelo. ¿Ya? Miren, el suelo está formado en sí por 5 capas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? En el suelo 1 le llamamos el horizonte O, donde son pocos centímetros. Los primeros centímetros del suelo es la zona donde se va a encontrar los restos vegetales, donde se va a encontrar a los seres que fallecen, donde están enterrados. O sea, es un centímetros. Luego del horizonte O, más abajo, encontramos el horizonte A. El horizonte A rico en materia orgánica. Por eso las plantas son las que están ahí ubicadas, todas sus raíces, porque se están alimentando de todos los componentes orgánicos que tienen. Debajo del horizonte A encontramos el horizonte B. Elementos minerales finos. Son componentes inorgánicos. Luego, debajo del horizonte B encontramos el horizonte C. Horizonte C, donde se va a encontrar fragmentos. No se encuentran las rocas grandes, sino en pedacitos, pero son varios fragmentos de roca madre. ¿Ya? Y en la última capa, la más profunda, es el horizonte D, donde sí va a estar formada por la roca madre, esas inmensas rocas que son llaman las rocas madres, que al descomponerse forman los fragmentos o la zona C, luego forman la zona B, el horizonte A y al final se forma el horizonte 0. Rizósfera es la zona del suelo bajo la influencia del sistema de raíces, acá, la rizósfera, donde se extiende la mayor cantidad de raíces. ¿Correcto? Ahí vamos a encontrar humus, minerales, microorganismos y raíces de plantas. Todo ello se encuentra ¿dónde? En el horizonte A, que es el que tiene rico material orgánico. ¿Correcto? Rico material orgánico. Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Miss. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Estamos trabajando lo que es los suelos. Miren cuál importante. Ustedes se imaginaban que el suelo que estamos pisando se está originando de la descomposición de las rocas. No, ¿no? A veces no nos dábamos cuenta, pero mira, este suelito que estamos pisando ha pasado por tanto tiempo de formación que se está originando de la descomposición de la roca madre. Y ahí se va nutriendo este horizonte A con la descomposición de las plantas, la descomposición de los seres vivos, todo ser animal que fallece, que muere, lo enterramos, ese cuerpo se descompone y va nutriendo esta capa, el horizonte A. Y este horizonte es el que va a alimentar para que puedan nacer las plantas. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Tipos de suelos. A veces nosotros estamos caminando y a veces cuando vamos de viaje observamos los cerros. ¿Ustedes han visto que en los cerros se nota capas de diferentes colores? A veces también de diferentes estructuras. En la parte de arriba encontramos la tierra más finita, pero más al fondo ya vemos con cascajo, con piedras, etc. Esas son las etapas, esos son los horizontes. Pero también en el suelo vamos a encontrar diversos tipos de suelos. Vamos a encontrar suelos arcillosos, donde solamente encontramos arcilla. Podemos encontrar suelos rocosos,
donde solamente vamos a encontrar rocas. Podemos encontrar suelos arenosos, donde vamos a encontrar, por ejemplo, en la playa. Son suelos arenosos, todos son arena. Podemos encontrar en la chacra los suelos orgánicos que sirven para la siembra, ¿correcto? Pero también vamos a encontrar otros tipos de suelos que ahora vamos a mencionar. Entonces, hablando de los tipos de suelos, el suelo puede formarse y evolucionar a partir de la mayor parte de las materias rocosas, siempre que permanezca en una determinada posición el tiempo suficiente para permitir las anteriores etapas. Pueden diferenciarse dos tipos de suelos: los suelos autóctonos y los suelos alóctonos. Los suelos autóctonos formados a partir de la alteración de la roca que tiene debajo, ¿correcto? Cuando está debajo, se va modificando esos suelos, esas rocas, la roca madre se va desintegrando, se va mezclando con los componentes orgánicos y va formando estos suelos autóctonos. Y los suelos alóctonos formados con materiales provenientes de lugares separados, por ejemplo, esta parte de acá. Podemos encontrar de repente la tierra, la arena, pero podemos encontrar también rocas. ¿Qué quiere decir? Que este suelo se está organizando o está formado por diversos materiales. Materiales que vienen de repente de un lugar donde abunda la roca madre y es jalada por el río. Podemos encontrar tierras que están siendo originadas por la descomposición de las rocas. Entonces, cuando se agrupan, ¿no?, materiales de lugares separados, estamos hablando de suelos alóctonos. En cambio, cuando se forman a partir de la alteración de las rocas que están debajo, ahí hablamos de suelos autóctonos, ¿ya? Autóctonos, que no varían, no cambian, se están originando solitos por la descomposición de las rocas. En cambio, los suelos alóctonos son los que se van a originar cuando se van a juntar en el suelo diversos materiales de otros lugares. Por ejemplo, las rocas, la arena, las tierras, se van juntando. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, pasamos a la retroalimentación. Por favor, todos activamos nuestros micrófonos. Y empezamos con la primera pregunta. Primera pregunta. Me dice, ¿qué capa del planeta forma el suelo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esa capa que forma el suelo? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Era madre? Pero ¿cómo se llama la capa que forma el suelo? La litosfera. La litosfera. Esa es la capa de la tierra que forma el suelo, la litosfera. Muy bien. 2. Elementos que se encuentran en el horizonte O. Hemos dicho que el horizonte O es la parte más encimita. ¿Qué elementos encontraremos ahí, en esos primeros centímetros? Lo que estamos pisando nosotros. ¿Cómo se llama? Horizonte O. ¿Qué encontramos ahí? Tierra. Suelo. Ya, la tierra. ¿Qué más? Los residuos de las plantas, los residuos, las hojas, los animales que han muerto, etcétera, ¿no? Ahí vamos a encontrar. Entonces, el horizonte O es la capa superficial del horizonte A, es la parte más superficial del suelo, va a estar formado por las hojas, por las ramas, por los restos vegetales, que se conoce como detrito, ¿ya? Entonces, la parte más superficial, ahí encontrado donde caen las hojitas del árbol, ese es el horizonte O. Donde se plantan las plantas, ese es el horizonte O. ¿Ya? Muy bien. 3. Elementos que se encuentran en el horizonte A. Debajo del horizonte O, esta partecita de acá, donde está el humus, es el horizonte A.
¿Qué elementos encontraríamos ahí? ¿Por Materia qué la orgánica. planta tiene que vivir ahí? ¿Qué encuentra la planta para alimentarse? Materia orgánica. Correcto. Ahí va a encontrar abundante materia orgánica, ¿no? Descompuesta, llamada también humus, el humus elaborado. ¿Ya? Ese es el horizonte A, donde la plantita va a encontrar los nutrientes para poder vivir. Elementos que se encuentran en el horizonte B. Después del horizonte A, más acá abajito, está el horizonte B. ¿Qué elementos encontraremos ahí? Minerales finos. Ya, muy bien. Ahí vamos a encontrar materia inorgánica, ¿correcto? Los minerales finos, como dijo su compañera. Ahí se va a almacenar los minerales. Muy bien. Elementos que se encuentran en el horizonte C. Es esta parte de acá. De la roca madre. Fragmentos de la roca madre. Correcto. El fragmento contiene más minerales y siguen apareciendo los fragmentos de la roca madre, ¿no? Ahí se encuentran los fragmentos de la roca madre. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Vamos a seguir entonces. Trabajando en clase. Lectura. Actividad agrícola. ¿Ustedes han visto a los campesinos? Sí. Sí, Miss. Sí, ¿no? Los campesinos se dedican a sembrar, a cultivar la planta. Pero, pregunto, ¿qué más utilizará el campesino para poder sembrar? ¿Solamente coloca la semilla o utilizará abonos? Necesita agua. Y agua. Agua. A agua. Tierra fértil. A tierra tiene que ser fértil y para que sea fértil tiene que estar abonada. Muy bien. A ver, vamos a leer. ¿Qué nos dice sobre esa actividad agrícola? La agricultura en el Perú aún es la actividad de mayor uso de suelos. En el Perú, la mayoría, bueno, los campesinos se dedican a sembrar y al momento que están sembrando están utilizando el suelo para la producción de las plantas, ¿no? La falta de apropiados lineamientos de manejo de cultivo, así como la aparición de plagas, ha provocado el uso indiscriminado de plaguicidas prohibidas por normatividad nacional e internacional. Los más comunes son los insecticidas, herbicidas, fungicidas, roedocidas, molusquicidas y alguicidas. Mira, ¿cuántos tipos de, que digamos, de insecticidas que usan los agricultores para poder combatir a las plagas que se están presentando? Utilizan los insecticidas, los herbicidas, pero lamentablemente estos están prohibidos. Ya no se debe usar, porque aparte que contamina el ambiente, está matando a los seres, a los insectos que, como la abeja es uno de los animales, de los insectos que tienen mucha importancia en la producción de las plantas. Pero al fumigar, ¿no? Estamos matándolos. Es por eso que está prohibido. Pero los campesinos siguen utilizando porque es la única manera que pueden cultivar sin que las plagas puedan dañar el producto. Asimismo, dice, debido a la pérdida del suelo y sus características, se realiza la utilización de productos químicos como los abonos sintéticos, entre ellos la urea, nitrato, fosfatos, cloruros, etcétera, sumamente útiles a la agricultura, pero cuando se usa en forma inadecuada, producen alteraciones en el suelo, intoxicando y matando la fauna del mismo. Tanto insecticida, tantos abonos sintéticos van dañando el suelo. Y cada vez se va haciendo más pobre, más pobre, más pobre, y hay tiempos en que ya no va a producir nada. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando
tenemos nuestros chakras o vamos a dedicarnos a la agricultura. Tenemos que respetar, tenemos que ver la manera de qué hacemos para no usar muchos insecticidas, no usar muchos abonos sintéticos. Hay varias estrategias. Los agricultores deben estar capacitados para ello. Muy bien, vamos. Primera pregunta. ¿Cuál es la actividad económica que da mayor uso a los suelos? Agricultura. Agricultura. Correcto. 2. ¿Qué componentes químicos tienen los abonos sintéticos? A ver. La urea, nitratos, fosfatos, cloruros. Correcto. La urea, el nitrato, el fosfato, los cloruros, etc. Esos son los productos químicos que van a dañar. Son productos químicos que no se debe utilizar. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Verificando el aprendizaje. La capa del suelo formado por debe ser la capa de la tierra que forma el suelo. ¿Cuál de esas capas es? La litosfera. Correcto, la litosfera. 2. Horizonte del suelo donde se encuentra la roca madre. Es la roca. Correcto, es la que está más al fondo, ¿no? La horizonte D. Horizonte del suelo donde se encuentra la materia inorgánica, por ejemplo, la arcilla, las arenas. ¿Dónde se encuentra? No sé. Horizonte B, porque en el horizonte C se encuentran los fragmentos de las rocas madres. Pero en el horizonte B es la materia inorgánica. Ahí vamos a encontrar arcilla, arena, etc. 4. Tipo de suelo formado por la alteración de la roca que tiene debajo. Suelo autóctono. Correcto, los suelos autóctonos, ¿no? Son los que se van originando solitos después de que se va desintegrando las rocas. 5. Horizonte formado por fragmentos de roca madre. Horizonte C. Horizonte D. Horizonte C. Horizonte D. La D es la roca Horizonte madre. C. Horizonte Los C. Horizonte C. El horizonte D es la misma roca grande, en trozos inmensos. Pero cuando estos se van descomponiendo, ya va formando el otro horizonte, que sería el horizonte C. El horizonte C. Porque el horizonte D es la misma roca y que son inmensas rocas. Pero cuando esas rocas ya se van partiendo, ya van formando los fragmentos. Y eso ya es otro horizonte, horizonte C. 6. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los suelos? Edafología. Edafología, correcto, la edafología. Tipos de suelos provenientes de lugares separados, cuando viene de un lugar a otro lugar y forma un tipo de suelo. ¿Cómo se llaman esos suelos? Suelo alóctono. Alóctono. La E. Correcto. 8. En el horizonte D se encuentra La roca madre. La roca madre. 9. Tipo de horizonte donde se almacenan fragmentos de roca. Horizonte C. Correcto, horizonte C. Horizonte donde se encuentran los restos orgánicos. Horizonte A. Horizonte A. Perdón, orgánico, pero te dice solamente las hojas, animales muertos. O sea, donde caen las hojas, es la que está encima del horizonte A. ¿Correcto? Entonces sería el horizonte O. Sigo practicando. La formación de los suelos es un proceso en el cual se divide en partes menores, mezclándose con materia orgánica en descomposición. ¿Quiénes Las rocas. El horizonte del suelo donde se encuentran fragmentos de roca. Horizonte C. Horizonte C. Los horizontes nos indican el del suelo. Cada uno de ellos tiene distinta textura y composición que varían en los diferentes tipos de suelo. ¿Qué indican los horizontes? Grado de desarrollo. El grado de desarrollo, correcto. 4. Tipo de suelo formado por la alteración de la roca. Que tiene Suelo autóctono. Correcto. 5. Horizonte formado por la roca madre. Horizonte D. Horizonte D. La edafología estudia el Suelo. tipo de suelo provenientes de lugares separados.
Suelo alóctono. Alóctono. Correcto. En el horizonte D se encuentra La roca La madre. roca madre. la madre. Tipo de horizonte donde se almacena fragmentos de roca. Horizonte C. Horizonte C. Él es la parte superficial de la corteza terrestre. El suelo. Suelo. Bien. Felicitaciones, muy bonito trabajo. Entonces ahora, tareita para el cuaderno. ¿Qué es el suelo? ¿Cómo se forma el suelo? ¿Cómo se debe conservar el suelo? ¿Y cuáles son los tipos de suelo? Lo vas a dibujar. ¿Ya? No te olvides que la tareita del libro me lo mandas en este momento. Y el cuaderno sí queda para la siguiente clase. Siempre recomendando, por favor, evitemos este rebrote, evitemos que este COVID se siga multiplicando y todo va a depender de nosotros. Lavémonos las manos en cada momento, usemos el alcohol si vamos a salir a la calle, nuestra mascarilla bien puesta. ¿Ya? Por favor, evitemos contagiarnos, no salgamos de casa, mantengámonos en casita, para que al próximo año, cuando este COVID ya no esté presente, tengamos la libertad de poder jugar, correr, brincar, volver a nuestra vida normal. ¿Ya? Muy bien. Que Dios los cuide y los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, niños. Chao, Miss. Chao, hijito. Chao. Chao. Cuídense bastante. Cuídense bastante. Chao, Miss. Hasta luego. Hasta luego. No.